Éxodo capítulo 33, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Podemos ver un poquito el fondo histórico de este versículo bíblico. ¿Por qué causa, no es cierto, Dios le habló así a Moisés? ¿Y por qué Moisés le respondió de esa manera? Dios ordenó al pueblo de Israel que saliera del monte Sinaí, donde estaban muy cómodamente acampados, para ir a la tierra prometida, por supuesto. Y de hecho que esta historia empieza con una actitud, la actitud que tuvo Moisés. Pero sigamos leyendo. En Éxodo capítulo 33, versículo 2, dice así: y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo y a todos los feos. Aleluya. Amén. Entonces, ahí podemos entender que Moisés no estaba solo. ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje que hemos leído al principio? Primero vemos a Moisés en una actitud de conformismo. Si tu presencia no ha de venir conmigo, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo podemos interpretar lo que dijo Moisés? Si no vas conmigo, no importa. Yo y el pueblo estamos aquí bien cómodos, bien quietitos y bien tranquilos. Nadie nos molesta. En el monte Sinaí estamos bien. Pero Dios no los sacó del pueblo, de la nación de Egipto, para ir al monte Sinaí. Hay un propósito. Y quiero que entiendas que cada uno de nosotros tenemos un propósito, que no estamos en la tierra por casualidad, y que si hacemos caso omiso a la palabra de Dios, vamos a entrar en el conformismo. Dios tiene algo para vos y quiere que lo entiendas. Ahora, la influencia del conformismo era tan grande que se olvidaron de los propósitos de Dios. Se olvidaron de los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios van más allá. Mire, cientos de años atrás, antes de que José entrara a la cisterna por culpa de los hermanos, lo vendieran para que vaya como esclavo a Egipto, y de ahí se viniera todo el pueblo hebreo para Egipto. Pasaron 430 años. Pero no quiero entrar mucho en la historia. De hecho, que había una promesa, y esa promesa era la que Dios le hizo a Abraham. Te daré todas estas tierras, esto será tuyo, esto tendrás por heredad. Entonces hay un pacto hecho con Abraham, se llama pacto abrámico. Y de hecho que este pacto era muy importante para Dios y para el pueblo. Para Dios era muy importante porque iba a establecer su reino. Y acá tenemos que entrar dentro del campo de la escatología, las profecías bíblicas, pero no quiero entrar en eso. Entonces había un pacto, había un propósito, como lo hay con cada uno de nosotros, y muchas veces hacemos caso omiso. Porque no entendemos. Porque cuando nos explican, no, estamos en otra cosa, estamos en que tenemos otra sintonía, no estamos ahí.
Dios quiere mostrarnos los propósitos que Él tiene en forma general y en forma particular con cada uno de nosotros. En ocasiones vienen problemas, vienen personas con problemas a la iglesia en busca de un milagro de parte de Dios. Y Dios responde a la expectativa de esa persona y reciben el milagro. Pero después de recibir el milagro, se conforman y dejan de buscar. Y ahí empiezan a recorrer. Van allá, van acá, van acá, van allá, van allá, van acá. Estaban confundidos antes, ahora están más confundidos que nunca. Porque no siguen una línea. Porque no se establece. Y como dijo Pedro, quiero citar versículos bíblicos, dice, arraigados y cimentados en amor, siguiendo al Señor y sirviéndole. Entonces hay un propósito que cada uno de nosotros debemos saber. Vinieron a buscar un milagro, lo encontraron, pero después no buscaron más. Es como que está todo bien, hemos pasado por dificultades, por problemas, hemos pasado por esto, por lo otro, ya estamos bien acá en el Sinaí, estamos bien, tenemos todo lo que necesitamos, estamos siendo bendecidos, no queremos ir más allá. Descansamos, estoy bien, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que avances. El propósito de Dios es que se cumplan en vos lo que Él tiene determinado. Tiene un propósito general para este mundo, con advertencias, con promesas. Advertencias porque el mundo obviamente en estos últimos tiempos está en decadencia. Estamos en tiempos de apostasía. No es mi tema, pero quiero decirlo. Y la iglesia cada vez va más para abajo. Hay muchas iglesias que se están, ¿no es cierto?, cerrando. Otras que tienen la iglesia como comercio. Y vemos muchas cosas. No solamente eso, sino también la parte de la naturaleza. El hombre está destruyendo el mundo. Hay terremotos, hay tsunamis, hay inundaciones, hay pestes, hay hambres, y todas esas cosas son señales. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta. Mateo 24 obviamente ya conocemos. Lucas capítulo 21 habla de eso también. Entonces, con tantas advertencias es porque obviamente Dios tiene interés de que ese propósito se cumpla en vos. La Biblia dice en el Salmo capítulo 146 versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Este pasaje nos habla de que el hombre es dichoso porque tiene la ayuda de Dios. Aún así, el hombre sigue su propio camino. Y nosotros, los que predicamos las palabras de Dios, los que enseñamos las palabras de Dios, tenemos que hacer entender a las personas los propósitos de Él. Pero aún así, hacen caso omiso. No escuchan, porque no quieren entender. Quieren entender palabras bonitas y motivadoras para que ellos puedan recibir, esto me agrada. Pero la Biblia no fue escrita para que te agrade. La Biblia fue escrita para advertencia. La Biblia fue escrita para que se conozca la voluntad de Dios. La Biblia fue escrita para que determine un tiempo específico en el cual Dios va a derramar sus juicios. La Biblia fue escrita para que vos aprendas a vivir una vida cristiana y recibas las promesas del Señor. Escuche, entonces podemos decir un montón de cosas con respecto a esto.
Ahora, para recibir la ayuda de Dios, primero tenemos que buscarle. ¿Por qué? Aquella persona no entiende nada, no conoce nada de la palabra de Dios, pero está desesperado y no tiene otro recurso. Fue para la derecha, para la izquierda, fue para abajo, pero no fue para arriba. Y cuando apuntó hacia arriba, encontró la respuesta. La respuesta es Jesús. ¿Pero por qué? Porque buscó. En su desesperación, esa persona buscó a Dios y se dejó encontrar a Dios. Porque Dios obra así. Pero después de eso, ¿qué? Después de eso, ¿qué pasa? ¿Será que seguimos buscando? Dios responde, Dios da el milagro, Dios te levanta, te prospera, te llena y te hace sentir su presencia y el gozo que nunca sentiste en tu vida. Pero ¿y luego qué? Ya estoy tranquilo, me quedo en el monte Sinaí. Primero tenemos que buscar a Dios. El hombre por naturaleza busca a Dios cuando lo necesita. Lamentablemente es así, yo siempre digo la verdad. En el Salmo 108, versículo 12, dice: danos socorro contra nuestro adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Y aunque Dios utilice a hombres para bendecir tu vida, y parece algo contradictorio, nos enseña algo la palabra. Lo que nos enseña es no poner la confianza que tenemos en el hombre, sino en Dios. Confiar en Dios. Confiar en Dios. La palabra fe también significa eso. La palabra confianza habla de un relacionamiento continuo, constante. Y no solamente con Dios, sino con el cuerpo de Cristo. Esto debemos tomar en cuenta. Para que Dios obre de una manera muy especial en nuestra vida, obviamente, tiene sus cosas, ¿no es cierto? Sus requisitos. Confiar en el Señor y en sus promesas, y no en el hombre. En el Señor y en sus promesas. ¿Para esto está la Biblia? Claro. La Biblia está para que vos entiendas de que hay promesas, ¿no es cierto? Hay propósitos que se tienen que cumplir. El reino de Dios se ha establecido en forma espiritual desde que vino Cristo. Y Dios derramó su gracia para que el hombre pudiera tener acceso libre a Dios. Está la puerta que vio Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y vi una puerta abierta en los cielos y el primer ángel le dijo: ven, mira. Y subí y miré. Y había uno sentado en el trono. Era un cordero. Y le preguntaron: ¿quién es digno para desatar los sellos? Y yo empecé a llorar, dijo Juan, porque no vi ninguno digno. Pero digno es el cordero que abrió los primeros sellos. Amén. Entonces, quiero que entiendan que hay una gracia, y en esa gracia le da la oportunidad al hombre para que el hombre se arrepienta, vuelva al Señor, conozca sus propósitos, conozca sus planes en forma general, en forma individual, y empiece a caminar una vida cristiana. Ese es el propósito de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, se establece un reino que no es espiritual. El primer reino es espiritual y lo conduce la iglesia. Y tú tienes que estar insertado en el reino de Dios. Y no estoy hablando de cualquier iglesia, estoy hablando de aquellas iglesias que tienen la responsabilidad de llevar a Cristo, cosa que muchas no hacen. Yo sé que hay muchas, pero otras no. Ahora, fíjense en esto. Luego, cuando Cristo venga en gloria, porque va a venir en gloria, lea Primera de Corintios capítulo 15, versículo 40 en adelante. Lea Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, 5 del 1 al 3. Lea Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 y 11. Vea
que la Biblia, la palabra de Dios, lea Apocalipsis capítulo 22, está hablando de la venida de Cristo, está hablando de que Cristo viene pronto, está hablando de que hay personas que todavía no entienden lo que es la venida de Cristo, se cree que es una fábula, un cuento, que eso no va a suceder, que el Apocalipsis es una fábula, es un cuento, pero esto se hace realidad todos los días. Y muchas almas se van a perder. Y muchas almas se van a perder. Es porque no entienden. Porque no comprenden. Y los que entienden y comprenden se lo guardan para ellos. No lo comparten. Porque tienen miedo de que le digan que son locos. Porque tienen miedo de decir verdades. Pero yo no estoy para agradar a nadie, sino para decir las verdades bíblicas. Me importa muy poco agradar a las personas. Yo quiero agradar a Dios. Quiero que entiendan eso. Entonces, se establece un reino. Termina, viene el arrebatamiento de la iglesia se va con Cristo. Pasa acá en la tierra 7 años de gran tribulación. Luego viene la guerra de Armagedón. Cuando termina la guerra del Armagedón, Jesucristo viene con la iglesia para establecer el reino material acá en la tierra por 1000 años. No quiero describirlo más porque tengo poco tiempo. Pero quiero que entienda el propósito de Dios. El propósito de Dios. No te quedes en el Sinaí. No te quedes en el Sinaí, no te quedes en el conformismo, conoce más a tu Dios. Dios va a hacer un milagro, pero sigue adelante. No mires hacia atrás, poné la mano en el arado, no mires hacia atrás. No hagas como la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, cuando derramaron juicio sobre Sodoma y Gomorra y 4 naciones más. ¿Y sabe lo que sucedió? Se convirtió en una estatua de derrota, de fracaso. Se convirtió en una estatua de sal. Dios no solamente acompañó a Moisés, sino que le mandó un ejército de ángeles. Un ejército de ángeles. ¡Qué tremendo! El camino del Señor es de un continuo avance. Y muchos se conforman diciendo, bueno, ya estoy tranquilo, acá en el Sinaí me siento dichoso, me siento bien. Ya el Señor me sanó, me libertó, me prosperó, estoy bien, no quiero más nada. Quizás no lo digan con esa palabra, la actitud habla más que las palabras. Pero la fe tiene la función, en forma general, de conocer los propósitos de Dios. Para eso te dio la fe. Porque sin la fe no conocería los propósitos de Dios. Dios llamó al pueblo de Israel para que se quede en el Sinaí. No lo llamó para que se quede en el Sinaí. Lo llamó para avanzar, lo llamó para crecer, lo llamó para que se cumplan las promesas, no para que calienten asiento. Lo llamó porque hay un propósito y Dios le dio dones y talentos a la iglesia. Y estoy hablando de todos, estoy hablando de algunos. Hay algunos que fueron elegidos como pastores, otros como diáconos. No, eso ¿quién te lo dijo? Satanás, el diablo. Todos tenemos dones y ministerios, nada más que no queremos usarlos. Así de sencillo. No lo queremos usar. Porque no queremos comprometernos. Pero hoy Dios te ama a un compromiso más profundo. No es obligación, por supuesto que no es obligación. Quédate tranquilo. Pero todo tiene su propósito y todo tiene su cosecha. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado. ¿A quién le está hablando Pedro? Escuche, la primera carta de Pedro y la segunda, pero la primera carta de Pedro fue dirigida a la iglesia que fue esparcida por Asia Menor por causa de Nerón en el año 58.
fue una persecución tremenda. Tremenda. Cristianos que se quedaban, cristianos que iban a parar al Coliseo Romano. Era tremenda. Pero le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los líderes de la iglesia, no le está hablando a la iglesia. Pues para esto fuiste llamado, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. ¿Se habrá equivocado Pedro? Estará bien la traducción, porque la traducción griega y la traducción, a mí me importa un pepino la traducción griega, y yo conozco mucho de griego y de hebreo también. Pero ¿sabes qué? Cuando yo veo y empiezo a darle un tinte diferente teológico a este versículo bíblico, se pone peor. Es más directo. Ahora está más suave. Pero Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Amén. A Jesús seguiré. Pongo en